Betty Gao caminaba por el pasillo del segundo piso de la casa Lindbergh, donde había trabajado durante casi 2 años. Fuera estaba oscuro y las sombras de la luz de las lámparas se proyectaban sobre el lujoso papel tapizado y los retratos que adornaban las paredes de esta impresionante casa. Era las 10 de la noche y Betty, de 26 años, estaba cansada. Había sido un día largo y cuidar a un niño hiperactivo no era fácil. Pero antes de acostarse y dormir, fue a revisar a Charles Augustus, el pequeño de 20 meses, a quien adoraba desde que llegó a Estados Unidos desde Glasgow, Escocia, justo después de que él naciera. La habitación del pequeño Charles estaba, como de costumbre a esta hora, sumergida en la oscuridad, con tan solo una pequeña luz en la esquina de la habitación. Betty se acercó a la cuna, con cuidado de no despertar al bebé. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, trató de distinguir el dulce rostro del bebé entre el revoltijo de mantas. Esperaba escuchar los pequeños y alegres jadeos que genera un sueño profundo. Pero el pequeño Charles no estaba en su cuna, donde ella misma lo había metido 3 horas antes. El latido de su propio corazón comenzó a sonar descontrolado en sus oídos. Algo iba muy mal. Me llamo Rómola Garay y soy actriz. Siempre me ha fascinado cómo se resuelven los crímenes, los asombrosos procesos que se llevan a cabo y las pruebas de cada caso. Me llamo Tracy Alexander. Soy la directora de la Academia Británica de Ciencias Forenses. He pasado años imaginando estos procesos, buscando pistas. He dedicado mi carrera a utilizar la ciencia para ayudar a la justicia. Mi trabajo ha logrado que cientos de delincuentes hayan ido a prisión y que los condenados injustamente hayan quedado en libertad. Juntas vamos a destapar algunos de los casos más extraordinarios de todo el mundo. Descubriremos cómo, con la ayuda de la ciencia, elementos de la vida cotidiana se han convertido en la clave para atrapar a un asesino. Desde What's the Story Sounds, esto es Smoking Gun. Episodio 3. La escalera. Charles Augustus Lindbergh Jr., con solo 20 meses de edad, era famoso en todo Estados Unidos. De hecho, lo había sido desde que nació. Su padre era Charles Lindbergh, un chico del centro del país que se hizo famoso por su amor por la aviación. En 1927, Lindbergh había pilotado su avión monomotor, el Spirit of St. Louis, en un vuelo sin escalas desde Estados Unidos a París. Fue una hazaña en la que había muerto otros 6 pilotos. Pero Lindbergh, un apuesto, aunque relativamente desconocido piloto, solo se llevó una brújula, 5 litros de agua y 5 sándwiches en su viaje. Venció a una gran cantidad de competidores famosos por el premio de $25.000 y se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana cuando aterrizó 33 horas después de haber despegado en el aeropuerto Le Bourget ante una multitud de miles de nuevos fanáticos. Charles se casó en 1929 con la hija del embajador, Anne Morrow, una ya famosa y preciosa aviadora, y la pareja Lindbergh se convirtió en la pareja de moda de Estados Unidos. Cuando anunciaron el nacimiento de Charles Lindbergh Jr., no sorprendió que se convirtiera en noticia en todo Estados Unidos. Desde luego lo fue en su estado natal, Nueva Jersey. Este bebé había nacido en la realeza de las celebridades. Ya cargaba en sus hombros la expectativa de grandeza y prestigio. Dentro de la casa de los Lindbergh, una propiedad en expansión que estaba en proceso de construcción, adoraban al pequeño Charles. Y con su maraña de rizos rubios, grandes ojos oscuros y dulce temperamento, ¿cómo podrían no hacerlo? Sus padres le adoraban, y también los miembros del personal que trabajaban en la casa de Lindbergh, y por supuesto su niñera, Betty, que lo conocía desde que tenía tan solo unas horas de vida.
Pero la sorpresa de Betty ese 1 de marzo de 1932 al ver la cuna de Charles vacía era algo completamente impensable. Betty corrió por el largo pasillo y bajó la escalera a una velocidad vertiginosa. Sabía que Charles padre y su esposa Anne estarían en el salón. Betty supo instintivamente que no habrían sacado al pequeño Charles de su cuna, no a esa hora, pero mientras bajaba cada escalón, rezaba por estar equivocada. En cuanto Betty entró en el salón y vio los rostros de los Lindbergh iluminados por el fuego de la chimenea, supo que no se equivocaba. «El bebé no está en su cuna», jadeó. El pánico inmediatamente se extendió por los rostros de Charles y Anne. Charles salió de la habitación corriendo, subiendo las escaleras. Anne lo siguió, metiéndole prisa. Su voz era tan tensa y estridente como cuerdas. Detrás de ellos, el ruido se hizo más fuerte cuando el personal se dio cuenta de la conmoción. Todos se enteraron. Encendieron las luces de todas las habitaciones. «El pequeño Charles no está. El bebé no está en su cuna», se escuchaba una y otra vez, con el mismo tono desconcertante y horrorizado. Irrumpiendo en su habitación, Charles y Anne vieron lo mismo que Betty. Una cuna vacía, la falta de su querido bebé. En su lugar, sobre el alféizar de la ventana, había una nota. Con mala ortografía y garabatos escritos apresuradamente, la nota exigía el pago de $50.000 por la devolución del bebé sano y salvo. $50.000 se traduce en poco menos de $1 millón a día de hoy. Era una suma increíblemente grande en la década de 1930 en Estados Unidos, que estaba en las garras de la Gran Depresión. El autor de la nota había incluido una ilustración en la esquina inferior derecha, una serie de círculos, puntos y líneas, y dijo que esa era su firma, lo que lo identificaría en las futuras cartas que pretendía enviar. El autor dijo que volvería a escribir de 2 a 4 días después para coordinar la entrega del dinero. Toda la familia estaba en shock. Habían secuestrado al pequeño Charles. La policía de Nueva Jersey, después de que la comisaría de Hopewell se lo notificara, llegó a la residencia Lindbergh en menos de una hora. Aunque la ciencia forense estaba en sus inicios, nunca se ha subestimado la importancia de la escena de un crimen. Los agentes vieron pequeños montones de barro en el suelo y todos estaban de acuerdo en que era poco probable que hubiera sido el personal o los padres. En ese caso, cualquier desorden se habría limpiado rápidamente, sin duda antes de meter a Charles en su cuna. La habitación, como era de esperar, era una de las más agradables de toda la casa. Tenía vistas al jardín de la propiedad, enmarcado por un gran ventanal. Nada estaba fuera de lugar. Y las pruebas no encontraron rastros de sangre ni huellas dactilares. Pero bajo la ventana se podía distinguir lo que podrían ser unas ligeras huellas, aunque al no ser huellas completas, eran imposibles de medir. Aunque confirmaron una presencia por lo que se encontró en el exterior. Apoyada contra la pared del primer piso de la casa, directamente bajo la ventana del cuarto del pequeño, había una escalera dividida en 2 secciones. Parecía que se había roto durante el descenso del secuestrador y confirmó los peores temores de todos. Alguien se había colado por la ventana de la habitación y había secuestrado al pequeño Charles. La respuesta policial a un secuestro de un perfil tan alto fue rápida. Se desplegaron todos los métodos de detección posibles. Y los medios de comunicación hicieron lo mismo, informando sobre cada detalle y desarrollo del caso. Nueva Jersey, Estados Unidos y el mundo entero querían que se localizara al pequeño Charles sano y salvo y que el secuestrador fuera llevado ante la justicia con dureza. Así que discernir quién podría ser el secuestrador era su máxima prioridad. Debido a que la familia Lindbergh tenía a su cargo a tantas personas, cualquiera podría haber cometido el delito de manera factible, y se interrogó extensamente a cada uno de los empleados domésticos.
Cada coartada que dieron fue verificada y cotejada. La sospecha impregnaba la casa y nadie, ni siquiera Betty, se escapó de la mirada de sospecha de los investigadores. Luego estaba la nota, la única prueba que daba alguna pista sobre las motivaciones del secuestrador. Se decidió que el coronel Charles Lindbergh no debía comunicarse directamente con el secuestrador. Las emociones eran muy altas. Y esta parte de la estrategia era muy importante en el intento de recuperar al pequeño Charles, por lo que ser cautelosos era crucial. La influencia que tenía la familia Lindbergh significaba que nunca se convertiría en una investigación a nivel local. El presidente Roosevelt respaldó el caso personalmente. Se contrató al FBI bajo las instrucciones de J. Edgar Hoover. Incluso se les pidió a los peligrosos capos criminales de Estados Unidos, como Al Capone y Willie Moretti, que rebuscaran por todo Nueva Jersey para intentar encontrar al secuestrador, pero no hubo éxito. La policía de Nueva Jersey anunció una recompensa de $25.000 por la devolución del pequeño Lindy, además de $50.000 del dinero de los Lindbergh. Todos estaban convencidos de que eso motivaría a alguien a hablar. Pero luego, 5 días después de la desaparición del pequeño Charles, otra pista aterrizó en la puerta de la familia Lindbergh. El coronel Lindbergh abrió la segunda nota de rescate con la firma ilustrativa inusual el 6 de marzo de 1932, aunque el sello mostraba que había sido enviada desde Brooklyn, Nueva York, a unos 32 kilómetros de Englewood, 2 días antes. La demanda de rescate había aumentado a $70.000, una gran suma de dinero, solo remotamente factible debido al estatus de famoso y la riqueza de los Lindbergh. Sobre lo cual, al parecer, el secuestrador lo sabía todo. La nota alimentó la esperanza de que el pequeño Charlie todavía estaba vivo. Que, si los Lindbergh cumplían, volvería sano y salvo a los brazos de su familia. Se convocó una conferencia policial, y la lista de asistentes era como una lista negra con las personas más influyentes de Estados Unidos. Policías de diferentes estados, fiscales, políticos y funcionarios del gobierno debatieron los siguientes pasos a dar y las estrategias correctas para una investigación criminal tan inusual y de tan alto perfil. Pero antes de llegar a ninguna conclusión sólida, apareció otra nota de rescate del secuestrador, igual de espeluznante que las otras dos. La tercera nota de rescate la recibió el coronel Henry Breckenridge, el abogado del coronel Lindbergh, el 8 de marzo. El secuestrador se estaba impacientando. No confiaban en el intermediario elegido por Lindbergh, alguien designado para entregar el dinero del rescate. Esa persona podría traicionarlos fácilmente. En cambio, solicitaron que se colocara un anuncio en un periódico de Nueva York, pidiendo que alguien que no estuviera relacionado con el caso se encargara del intercambio del rescate. Esta fue la única historia cubierta por la prensa. Todas las casas de Estados Unidos se volcaron en los detalles obsesivamente. Y para cerrar la brecha entre el público y la policía, en este caso, la participación de la prensa resultó ser de gran ayuda. El Dr. John F. Condon, un director de colegio jubilado que vivía en el distrito del Bronx, en la ciudad de Nueva York, no había parado de darle vueltas al caso. Un miembro destacado de la comunidad y un hombre consciente y de buen corazón estaba indignado por lo que le estaba pasando a uno de los mejores hombres de Estados Unidos y quería ayudar. No, necesitaba ayudar. John escribió un artículo y lo envió a su periódico local, el Bronx Home News. En su artículo, John ofreció sus servicios al caso y al secuestrador, escribiendo que se ofrecía como intermediario. Añadió que también agregaría $1.000 adicionales de su propio bolsillo para el rescate. Al día siguiente, el Dr. Condon recibió una carta, la cuarta de los secuestradores. Habían recibido y leído su artículo en el Bronx Home News. Los secuestradores aceptaron su oferta y, siguiendo el ejemplo, con el apoyo de la policía de Hopewell, la Policía Estatal de Nueva Jersey y el FBI, los Lindbergh también aceptaron.
A través de una serie de columnas adicionales en el periódico, esta vez en el New York American, en el que se hizo referencia a Condon usando el nombre clave de Jeffsy, se trazó un plan. Y 2 días después, John Condon se preparaba para encontrarse cara a cara con el secuestrador del pequeño Charles Lindbergh. Es el 12 de marzo. El sonido del teléfono de John Condon rompe el silencio de su apartamento en el Bronx. La persona que llama al otro lado de la línea habla despacio y concisamente, con un toque de acento europeo. La persona que llama le informa a John que la llegada de una quinta nota es inminente. Y, tal como le advirtió la persona que llamaba, un taxista se detiene frente al apartamento de John minutos después. El conductor, un tal Joseph Perron, le diría más tarde a la policía que un hombre no identificado le había dado una carta con instrucciones para conducir hasta la dirección de John. Como una pista de una película de film noir, la nota le indicaba a Condon que encontraría la siguiente carta debajo de un puesto vacío al lado de una estación de metro. Siguiendo las migas de pan, John fue allí directamente y la cogió. Las instrucciones que había en la sexta carta de rescate llevaron a John al cementerio Woodlawn, junto a la calle 233 en la avenida Jerome. John caminó en el crepúsculo y su corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que le estaban observando. No solo el secuestrador, sino también un guardaespaldas que los Lindbergh habían contratado para mantenerlo a salvo. El guardaespaldas mantuvo su distancia y, efectivamente, después de 10 minutos, una figura oscura emergió de las sombras. Con la misma voz tranquila que la persona que le llamó hacía unas horas, el hombre dijo que su nombre también era John. Dijo que era escandinavo y que estaba actuando en nombre de un grupo de marineros, tanto hombres como mujeres, y alguien a quien se refirió como el número 1. John, el secuestrador, le preguntó a John, el doctor, si tenía el dinero. Le dijo que sí, pero que no lo entregaría sin pruebas de que el pequeño Charles estuviera vivo. Y con eso, el secuestrador se escabulló de nuevo en las sombras, prometiendo darle una prueba de vida. Durante los días siguientes, los Lindbergh, completamente desesperados, esperaron más noticias. Y su intermediario, el doctor Condon, publicó más anuncios en la prensa, instando al hombre que había conocido en el cementerio a volver a ponerse en contacto. Eso ocurrió unos días después, el 16 de marzo, después de exactamente 2 semanas desde el secuestro del pequeño Charles. Esta vez, la 7ª nota de rescate enviada por los secuestradores llegó en un paquete a la dirección de la casa de los Lindbergh, directamente a manos de Charles Lindbergh. Ese paquete contenía un pijama de bebé. Aferrándose a él, con los nudillos blancos, el coronel Charles Lindbergh confirmó a la policía que ese pijama pertenecía a su hijo. El interés por el caso Lindbergh no había disminuido, pero incluso con la nación dispuesta a encontrar al pequeño Charles, la opinión pública estaba cambiando. La esperanza de que se lo iban a devolver con vida se estaba desvaneciendo. Condon siguió haciendo publicidad en los periódicos, pero la comunicación del secuestrador se estaba volviendo más esporádica. El tiempo transcurrido entre sus comunicaciones aumentaba con cada carta. Condon recibió la 8ª nota de rescate el 21 de marzo. Volvió a enfatizar la necesidad de que él, la policía y los Lindbergh cumplieran con las demandas por completo. También dijo que el secuestro del pequeño Charles había sido planeado durante 1 año y todos los detalles fueron meticulosamente planeados. No había grietas en la armadura de los secuestradores. En lugar de acercar al pequeño Charles a casa o intentar llevar el caso a una conclusión, el secuestrador parecía no haber hecho más que empezar. Betty Gow, la niñera del pequeño Charles, se había sumergido en un estado de total devastación desde que encontró la cuna vacía hacía casi 1 mes. Así que, cuando se topó con una prueba crucial, un protector de pulgar, se derrumbó por completo.
Charles había estado usando el protector de pulgar cuando ella lo acostó esa fatídica noche. Y casi un mes después, mientras caminaba cerca de la entrada de la propiedad y trataba de aclarar su mente y calmar su corazón, Betty lo vio tirado en el suelo. Presumiblemente había estado allí desde la noche del secuestro. Y con ese descubrimiento, que fue ampliamente difundido en la prensa, el secuestrador volvió a alzar la voz. Al día siguiente, Condon recibió la 9ª nota de rescate con la insignia de la firma. El tono de la carta era agresivo y el secuestrador amenazó con aumentar la demanda a $100.000 si el dinero no se pagaba pronto. Después de eso, las instrucciones llegaron rápidamente. La 10ª nota de rescate le decía a Condon que tuviera el dinero listo la noche siguiente. La 11ª nota de rescate fue entregada a Condon el 2 de abril de 1932 por un taxista no identificado que dijo que se la había entregado un hombre desconocido. El doctor Condon encontró la 12ª nota de rescate debajo de una piedra frente a un invernadero en el número 3225 de la avenida East Tremont, en el Bronx, Nueva York, como se especificaba en la 11ª nota. Y fue esa nota, la 12ª, la que llevaría a Condon una vez más a encontrarse cara a cara con el secuestrador en las sombras del cementerio. En el intercambio más significativo de toda su vida, el doctor Condon negoció con el secuestrador del pequeño Charles. Bajo instrucciones de los Lindbergh, negoció con este hombre la reducción del rescate a $50.000. En tono firme, le dijo al secuestrador que el dinero solo sería entregado a cambio de la 13ª nota, que contendría la ubicación del pequeño Charles. Con un movimiento de cabeza, el doctor Condon, o Jafsy, como lo conocía el secuestrador, colocó una caja de madera en el suelo. Contenía el dinero del rescate. El secuestrador metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó la 13ª carta. Mientras el doctor Condon la abría frenéticamente, el secuestrador caminó tranquilamente hacia los árboles, desapareciendo rápidamente de su vista. Su rostro estaba grabado a fuego en el cerebro del doctor Condon, pero la prioridad de John en ese momento era saber dónde estaba el pequeño Charles. La nota decía que el niño estaba a salvo en un barco llamado Nellie, que estaba anclado cerca de la isla de Martha's Vineyard, frente a la costa de Massachusetts. A la mañana siguiente, como si los agentes estuvieran poseídos, la policía invadió Martha's Vineyard y la costa circundante. Se registraron todos los barcos, todas las casas, pero no encontraron al pequeño Charles. La incredulidad, la devastación. La policía buscó por segunda vez, pero logró el mismo resultado desgarrador. Y con eso, toda esperanza se desvaneció. El 12 de mayo de 1932, William Allen necesitaba desesperadamente ir al baño. Parte del trato de ser copiloto en un camión era conducir durante horas seguidas sin descansos. Le pidió al conductor que lo dejara salir para poder hacer sus necesidades y caminó hasta el borde de la carretera cerca de Mount Rose, Nueva Jersey. Pero mientras caminaba entre la maleza, vio algo que le congeló la sangre. Un cuerpo pequeño y pálido. Horas más tarde, la policía estaba en el lugar, a tan solo 7 kilómetros al sureste de la casa de los Lindbergh. Confirmaron el hallazgo del bebé parcialmente enterrado, en un alto grado de descomposición y con graves lesiones. La noticia rompió el corazón de Estados Unidos. El cuerpo fue identificado como Charles Lindbergh. El examen del forense mostró que el niño llevaba muerto unos 2 meses y que su muerte fue causada por un golpe en la cabeza. El pequeño Charles fue incinerado en Trenton, Nueva Jersey, el 13 de mayo de 1932, unos 2 meses después de que se denunciara su desaparición. La muerte de Charles marcó el comienzo de una nueva investigación.
Este ya no era un caso de secuestro para sus padres, se trataba de llevar a un asesino ante la justicia. Y este caso, para Estados Unidos, fue profundamente personal. A veces, el descubrimiento de un cuerpo no marca el final de un caso, sino el comienzo. Todo el país quería que la persona responsable de la muerte del pequeño Charles fuera llevada ante la justicia. Y el FBI desplegó algunas tácticas específicas en un intento de localizar al asesino. Avisaron a todos los bancos de Nueva York. Se les dijo que estuvieran alerta con el dinero del rescate. Antes de que el Dr. Condon entregara los $50.000, se tomó nota cuidadosamente de los números de serie de cada billete de dólar. Así, con suerte, si el dinero terminaba en un banco, los investigadores podrían rastrear el dinero hasta su origen. Parte del rescate también se pagó en certificados de oro que fueron emitidos por bancos e instituciones financieras como prueba de propiedad del oro depositado en ellos. Como prueba de propiedad en papel, son más fáciles de intercambiar y manejar que el metal físico real. Y tenían exactamente el mismo valor que el número impreso en ellos. Estos certificados también tenían números de serie únicos. Alentados por el FBI, los empleados de los bancos de toda Nueva York mantuvieron la práctica de verificar los billetes y certificados de oro entrantes durante años después del asesinato del pequeño Charles, ya que la pasión por resolver este caso era muy grande. Y según los registros del FBI, los panfletos que contenían la lista de números de serie incluso se distribuyeron a los empleados que manejaban efectivo en casas de intercambio, supermercados, compañías de seguros, estaciones de servicio, aeropuertos, grandes almacenes y oficinas de correos en todo el estado. Es más común que los delitos de esta naturaleza sean cometidos por alguien con una conexión directa con la víctima. Y una teoría tanto de la Policía Estatal de Nueva Jersey como más tarde del FBI era que la clave para encontrar al secuestrador del pequeño Charles se encontraba dentro de la casa de los Lindbergh. Los miembros del personal, y en algunos casos miembros de la familia, fueron interrogados extensamente hasta que fueron descartados inequívocamente. El 10 de junio de ese año, tras las terribles consecuencias del descubrimiento del pequeño Charles, Violet Sharp estaba esperando a que la interrogaran por tercera vez. Violet, una inmigrante inglesa ingeniosa de 20 y tantos años, había trabajado como empleada doméstica en la finca Morrow durante 2 años, donde Anne Morrow se había criado. Era muy trabajadora y muy querida por los demás miembros de la casa. Incluso se rumoreaba que el mayordomo planeaba proponerle matrimonio. Después de la desaparición del pequeño Charles, cuando todos habían pedido ayuda y apoyo a la policía en su investigación, la respuesta de Violet había sido extraña, por decirlo así. Cooperó muy poco y fue esquiva con los agentes. Tanto es así que su comportamiento despertó las sospechas del nuevo jefe de la Policía Estatal de Nueva Jersey, el coronel H. Norman Schwarzkopf. Sin que Violet lo supiera, el coronel Schwarzkopf ordenó a los agentes que registraran su vivienda antes de interrogarla. Violet tenía muchos nombres y direcciones, tarjetas de presentación, cartas y una libreta de ahorros que mostraba que sus ahorros ascendían a $1.600. Con un salario de solo $100 al mes, algunos especularon cómo podría haber ahorrado tanto dinero en tan solo 2 años. Sin embargo, según sus amigos, era conocida por ser muy cuidadosa con el dinero. Cuando a Violet se le preguntó por primera vez sobre su paradero la noche del secuestro, les dijo a los agentes que había tenido una cita a ciegas junto a otra pareja a la que no conocía. Habían ido al cine a ver una película, pero no podía recordar el nombre de su cita, ni los nombres de la otra pareja, ni ningún detalle sobre la película que habían visto. Durante el segundo interrogatorio con la policía, Violet cambió su historia, ahora afirmando que esa noche el grupo había ido a un bar local. Aunque los Morrow y los Lindbergh profesaban total confianza en su personal doméstico, el coronel Schwarzkopf se mostró reticente a descartar a nadie. Anunció su intención de interrogar a Sharp por tercera vez, presionarla para obtener detalles sobre sus compañeros y preguntarle sobre su cuenta bancaria.
Era sabido por todos que estos interrogatorios estaban llenos de tensión, al borde de ser acusatorios. La idea era que el estrés y la presión aplicada rompiera a alguien que ocultara información vital. Pero antes de que pudiera tener lugar ese tercer interrogatorio, Violet bebió un poco de veneno y murió en los brazos de una compañera de servicio en Morrow State en Englewood. Si bien algunos teóricos de la conspiración sostuvieron que se trataba de una evidencia clara de que Sharp estuvo involucrada en el secuestro y que la culpa la había llevado a quitarse la vida, después de su muerte se confirmó su coartada y se la excluyó de la investigación. El coronel Schwarzkopf fue denunciado por sus duras tácticas con la joven. La policía inevitablemente tuvo que lidiar con un diluvio sin precedentes de información del público. La mayoría de las pistas provenían de personas con un deseo genuino de ayudar en la investigación, personas que creían que tenían información valiosa y útil que compartir. Los investigadores revisaron todos y cada uno de los mensajes que recibieron. Pero no faltaron las pistas falsas de personas que buscaban publicidad o infamia o que buscaban una oportunidad para ganar algo de dinero. Estas pistas falsas quitaron tiempo y energía en la investigación, especialmente cuando había muchas líneas de investigación más creíbles que explorar. Por supuesto estaba el barco, Nellie, al que se hacía referencia en la 13ª nota de rescate. ¿Era completamente ficticio? ¿O podría estar basado en la verdad y que de alguna manera eso les condujera al secuestrador? Un inventario nacional de registros de embarcaciones no reveló nada significativo. Los investigadores también revisaron casos de secuestro anteriores para buscar cualquier vínculo entre un crimen anterior y el secuestro del pequeño Lindbergh. ¿Habría algo que indicara un patrón, un modus operandi establecido? Pero de nuevo, no dio ningún fruto. Y finalmente, la prueba más crucial a disposición de la policía. El relato del testigo presencial del Dr. Condon sobre el secuestrador, el hombre que se hacía llamar John. El Dr. Condon sabía que reconocería el rostro del secuestrador en cualquier lugar. Soñaba con eso todas las noches. Y bajo la supervisión de los agentes de la policía, el Dr. Condon revisó cientos de fotografías de delincuentes conocidos y otros posibles sospechosos para ver si John estaba entre ellos. A otros testigos, el guardaespaldas del Dr. Condon y el taxista Joseph Perron, se les asignó la misma tarea, aunque ninguna de las fotografías encajaba a la perfección. El 2 de mayo de 1933, más de un año después de que la niñera Betty Gau descubriera la cuna vacía de Charles, se produjo un gran avance. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York había descubierto casi 300 certificados de oro de $10 en sus cámaras. Todos eran certificados que le habían sido entregados a John, el secuestrador, como parte del rescate. Los números de serie coincidían exactamente con los registros originales y, según el banco, todos habían sido depositados a la vez por un solo hombre. Inmediatamente se examinaron los recibos que se emitían con cada depósito. No solo tenían un nombre, sino también una dirección. J.J. Faulkner, número 537 Oeste de la calle 149. ¿Era J.J. Faulkner el infame John? ¿Era esta la dirección donde vivía? La policía inmediatamente entró en acción. Los Lindbergh, aún desolados, contuvieron la respiración cuando, al otro lado del estado, la policía derribó la puerta e irrumpió en el interior. Pero nadie con ese nombre vivía en esa dirección. El secuestrador no se había equivocado y revelado su identidad. Era un nombre falso. No sería tan fácil. Decepcionados pero sin mostrarlo, el FBI creía que John tenía la clave para resolver el caso. Y usaron todas las técnicas de investigación que se les ocurrieron para dar con su identidad. Se examinaron las notas de rescate. El análisis forense de la escritura implica un análisis comparativo y exhaustivo en el que el analista hace hincapié en los hábitos, las características y las individualidades específicas de los documentos en cuestión para asegurarse de que estén escritos por la misma persona. Las cartas de rescate también fueron examinadas por grafólogos
quienes intentaron determinar los rasgos de personalidad y las características probables del secuestrador a través de los matices de su letra. Los numerosos expertos coincidieron en que todas las notas de rescate fueron escritas por la misma persona, y también sugirieron, según la ortografía, el dialecto utilizado y la estructura de las frases, que el escritor probablemente era de nacionalidad alemana. Un secuestrador europeo coincidía con el recuerdo del Dr. Condon, que decía que John había admitido ser escandinavo. La imagen del secuestrador también había sido retratada por un artista. El perfil se había recopilado en función de cada pieza de información obtenida de sus interacciones con el taxista, Joseph Perron, y con el Dr. Condon. El dibujo, en blanco y negro, mostraba a un hombre pálido con un rostro alargado y delgado, una nariz recta y un sombrero de fieltro calado sobre su frente. Este retrato se imprimió y circuló por todo Nueva Jersey y Nueva York. Lo vieron los lectores de los periódicos principales, y ese rostro se burlaba de ellos para que lo encontraran. Entre los interrogatorios, las pistas y las horas de investigación había una prueba que anteriormente se había dejado de lado. La escalera. El mismo método por el cual el secuestrador había logrado acceder a la habitación del pequeño Charles. La policía se había cerciorado rápidamente de que se había construido apresuradamente, pero probablemente por alguien familiarizado con la madera y la carpintería. Habían examinado la escalera minuciosamente en busca de huellas dactilares en las etapas iniciales de la investigación, pero sin ninguna coincidencia. También se había mostrado a constructores, carpinteros y vecinos de los Lindbergh para ver si eso les brindaba alguna pista adicional. Pero a principios de 1933, el FBI decidió profundizar aún más en esta prueba física para ir un paso más allá. Y para ello, contrataron a Arthur Keller, que trabajaba para el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Arthur era un experto en madera. De hecho, fue una figura muy importante en el desarrollo de la ciencia forense de la madera en la década de 1930, y avanzó en este campo de investigación al sumergirse en la identificación, la estructura celular y el crecimiento de la madera, y qué pistas podría revelar la misma. Keller desmontó y volvió a montar la escalera varias veces. Identificó los tipos de madera utilizados en su construcción y determinó los tipos de herramientas que se habían utilizado para construirla. Averiguó cuántos años tenía la madera, de dónde podía haber venido y si había sido tratada. También miró el patrón hecho por los agujeros de los clavos, ya que parecía probable que si hubiera usado parte de esa madera antes de convertirse en la escalera, probablemente como parte de alguna construcción anterior. Keller hizo varios viajes a la propiedad de los Lindbergh y a las fábricas para rastrear parte de la madera. Y resumió sus hallazgos en un informe que más tarde desempeñaría un papel fundamental en el juicio del secuestrador. Sin que nadie lo supiera todavía, esa escalera era la prueba irrefutable. Después de que el dinero del rescate inicial apareciera, el rastro del dinero se había enfriado. Pero eso estaba a punto de cambiar. El 20 de agosto de 1934, más de un año y medio después de la investigación, la policía literalmente encontró oro. Durante un periodo de 2 meses, se utilizaron un total de 16 certificados de oro en transacciones bancarias en Yorkville y Harlem, ambos barrios de Manhattan. Esto permitió a los investigadores hacer referencias cruzadas de los lugares en los que se utilizaron y seguir el dinero hasta su origen, y todo empezó a tomar forma. Los bancos de toda Nueva York y el condado de Westchester estaban en alerta máxima, lo que significaba que los trabajadores debían estar muy alerta. Cuando se activaba una alerta, la policía podía determinar rápidamente de dónde provenía el dinero. En la mayoría de los casos, el dinero se había gastado en supermercados y tiendas de barrio. Los dueños o trabajadores de estas tiendas les decían a los agentes quiénes habían estado en sus tiendas esos días y se los describían. E inesperadamente los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que el hombre que recordaban numerosos empleados de supermercados y cajeros coincidía con la descripción de John.
Justo después de la 1 de la tarde del 18 de septiembre de 1934, el subgerente del banco Corn Exchange y Trust Company, en el número 125 de Park Avenue en Nueva York, levantó el teléfono. Marcó el número de la comisaría de la ciudad de Nueva York y les dijo que un certificado de oro de $10 del rescate había sido identificado minutos antes por uno de los cajeros del banco. Ese billete había sido utilizado 3 días antes en una gasolinera que se encontraba a tan solo 2 manzanas del banco. El encargado de la gasolinera, Walter Lyle, había recibido una factura de pago de 10 litros de gasolina de manos de un hombre pálido y de nariz recta. Mientras llenaba su coche, Walter lo observó de cerca, escudriñando sus facciones. Coincidía con la descripción que había estado circulando en las estaciones de servicio durante las últimas semanas. La persona que presuntamente se estaba gastando el dinero del rescate. Walter también sospechaba del certificado de oro y decidió anotar la matrícula del coche cuando se marchaba de la estación. Cuando llegaron los agentes después del aviso del banco, Walter les entregó el número de la matrícula. El coche pertenecía a un hombre que vivía en el número 1279 Este, en la calle 222 del Bronx, Nueva York. Un tal Bruno Richard Hauptmann. Bruno Richard Hauptmann era un carpintero alemán que había vivido en Estados Unidos durante 11 años como inmigrante ilegal. Fue detenido el 19 de septiembre de 1934 cuando intentaba repostar su coche en otra gasolinera. La policía encontró un certificado de oro del rescate en el bolsillo de su chaqueta, y su descripción encajaba perfectamente con la de John, tal como lo recordaba el Dr. Condon. Esa misma tarde, en una rueda de reconocimiento, el taxista Joseph Perron confirmó que Hauptmann era el hombre que le había entregado la quinta nota de rescate hacía más de 1 año y medio. Los investigadores no tenían dudas de que tenían bajo custodia al secuestrador y asesino del pequeño Charles Lindbergh, pero el trabajo no había terminado, aún tenían que demostrarlo. El juicio de Bruno Richard Hauptmann comenzó el 3 de enero de 1935 en Nueva Jersey. Duró 5 semanas. El clamor de interés público estaba en su punto más álgido y los escalones de la corte estaban repletos de periodistas y fotógrafos a todas horas del día. El caso contra Hauptmann se basó completamente en pruebas sustanciales. Después de todo, no estaban en la era de la ciencia forense moderna, no había ADN para situar a Hauptmann en la escena. Sin embargo, los expertos habían analizado, diseccionado y explorado todas las pruebas disponibles con un increíble grado de precisión, y los fiscales confiaban en un veredicto de culpabilidad. Las notas de rescate constituían una gran parte del peso de las pruebas. Las muestras de la letra de Hauptmann fueron enviadas a Washington, D.C., donde se realizó un estudio de ellas en el laboratorio del FBI. Una comparación de la escritura que aparecía en las notas de rescate tenía similitudes notables e innegables con otras cartas escritas por Hauptmann. También estaba el dinero del rescate y los certificados de oro encontrados tanto en el propio Hauptmann como en su casa. Habían recuperado $14.600 de su garaje. Hauptmann le dijo al jurado que un amigo que había fallecido le había dado el dinero para que lo guardara. Pero lo que fue clave, la prueba irrefutable, fue la escalera, encontrada en el macizo de flores debajo de la ventana del cuarto del niño, que mostraba claramente que el acusado había estado en la escena del crimen. Le dijo al jurado: el trabajo del Laboratorio de Productos Forestales de Estados Unidos consiste en hacer pruebas e investigaciones en la madera. Soy el experto en la identificación de madera para el gobierno. Keller reveló que se dedicaba a ello durante más de 20 años. Continuó diciendo a la sala del tribunal que estaba seguro, sin lugar a dudas, de que el acusado había utilizado la escalera. Se descubrió que la madera coincidía exactamente con el suelo de madera del ático que Hauptmann había colocado él mismo y que ese suelo se había utilizado para la escalera. Keller señaló al jurado las marcas de clavos individuales que se alineaban perfectamente con las marcas del suelo del ático. Demostró que las ranuras de las marcas de sierra, hechas tanto en la escalera como en el suelo, encajaban en perfecta armonía cuando se comparaban.
Finalmente, le explicó al jurado que el grano, los anillos de crecimiento y las vetas de brea, tanto en la escalera como en el suelo, eran innegablemente de la misma fuente. En un tono de furia reprimida y rechazo, el fiscal le dijo al jurado que el pequeño y querido Charles había fallecido como resultado de la caída de la escalera, ya que la madera había cedido bajo el peso del pequeño y su secuestrador. Hapman había enterrado fría y apresuradamente al pequeño Charles en el jardín de su casa, antes de continuar con su plan de rescate premeditado. El jurado tomó la palabra de Keller y el 13 de febrero de 1935 emitió un veredicto. Hapman fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia era clara: la muerte. El 3 de abril de 1936, a las 8:47 de la tarde, Bruno Richard Hapman fue llevado a la silla eléctrica y electrocutado, cerrando así uno de los casos más desgarradores de la historia criminal estadounidense. Smoking Gun es una serie de podcast original de What's the Story Sounds. Está narrado por mí, Vicky Pascual. Y por mí, Paula García Lara. Y cuenta con el asesoramiento de la Academia Británica de las Ciencias Forenses. Su trabajo apoya la lucha internacional para mejorar las técnicas forenses, para compartir ideas y desarrollar las técnicas de criminología y científico-forenses del futuro. Si te ha gustado el episodio, deja tu valoración y comentarios. Puedes escuchar en Podimo un capítulo de Smoking Gun cada semana.